Hoy descubrí que mi propia hija me considera basura. No uso esa palabra por dramática. Fue literalmente eso lo que pasó. Esperanza García, mi hija de 42 años, entró a mi cuarto por la mañana cargando una bolsa de basura negra y comenzó a echar mi ropa dentro de ella. «¡Esto es cosa vieja, mamá! ¡Ya no sirve para nada!», gritó, arrancando mis vestidos del ropero como si fueran trapos sucios. Yo estaba sentada en la cama, todavía en camisón, viendo cómo mi vida era desechada pieza por pieza. Entre la ropa que echó a la basura estaba mi vestido azul marino, ese que uso para ocasiones especiales desde hace más de 10 años. No es el más moderno, lo confieso, pero siempre me he sentido elegante con él. Esperanza lo sostuvo en el aire con una expresión de asco absoluto. «Mamá, esto está ridículo. Usted necesita ponerse al día. Parece una vieja caricatura con esta ropa». Sus palabras me pegaron como un rayo, pero no dije nada. Solo observé mientras continuaba su limpieza brutal, decidiendo sola qué debía o no guardar. Mi yerno Miguel Hernández estaba en la puerta, apoyando a su esposa con sonrisitas de aprobación. «Así es, amor. Ya es hora de que doña Carmen se modernice un poco». Cuando Esperanza terminó de vaciar la mitad de mi ropero, me miró con esa expresión que conocía bien, la misma que usaba cuando era niña y quería convencerme de algo. «Mamá, mañana vamos al centro comercial a comprarle ropa nueva, cosas más adecuadas para su edad, adecuadas para mi edad, como si fuera una niña que no supiera vestirse sola». Salieron del cuarto cargando 2 bolsas llenas de mis cosas, platicando animadamente sobre colores y estilos que les quedaban bien a mujeres de mi edad. Me quedé sola, viendo el ropero medio vacío, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Pero lo que ellos no sabían era que dentro del bolsillo de ese vestido azul marino había algo que cambiaría completamente esta historia. El barrio de Polanco donde vivíamos había cambiado mucho en los últimos años. La casa de 2 pisos que mi difunto esposo, Francisco García, y yo compramos hace 30 años, ahora estaba rodeada de condominios modernos y tiendas elegantes. Esperanza siempre presumía con las vecinas que vivía en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, aunque nunca mencionaba que la casa era mía, heredada completamente a mi nombre cuando Francisco murió hace 5 años. Desde que me quedé viuda, Esperanza había insistido en que no me quedara sola. «Mamá, véngase a vivir con nosotros. La casa es muy grande y así no estará solita». Al principio me pareció una buena idea. Miguel parecía un buen hombre, trabajador y respetuoso. Su hijo, Roberto Hernández, mi nieto de 15 años, era callado pero educado. Pensé que sería bonito tener familia cerca en mis años dorados. Qué equivocada estaba. Los primeros meses fueron tranquilos. Yo ayudaba con los quehaceres de la casa, cocinaba algunas comidas que a ellos les gustaban, cuidaba a Roberto cuando llegaba de la escuela. Pero poco a poco, sin darme cuenta, me fui convirtiendo en la sirvienta silenciosa de esa casa, la que lavaba, planchaba, limpiaba y cocinaba, pero que ya no tenía voz en las decisiones familiares. El cambio fue tan gradual que al principio no me di cuenta. Comenzó con pequeñas cosas. «Mamá, mejor no opine sobre la educación de Roberto. Nosotros sabemos qué es mejor para él». Después siguió con: «Mamá, no se meta en nuestros asuntos de pareja. Usted no entiende cómo son las cosas ahora». Y finalmente llegó a: «Mamá, ya no invite a sus amigas aquí. La casa no es hotel». Poco a poco fui perdiendo el derecho a tener opiniones, a invitar visitas, a decidir qué ver en la televisión o incluso qué comer. Mi propia casa se había convertido en el reino de Esperanza y Miguel, donde yo era apenas una huésped tolerada que pagaba su estadía con trabajo doméstico gratuito. Esa mañana, después del ataque al ropero, decidí caminar por el jardín para despejar mi mente. El jardín había sido mi orgullo durante años. Francisco y yo habíamos plantado cada rosal, cada bugambilia, cada árbol de aguacate que ahora daban sombra a la casa. Pero hasta eso había cambiado. Miguel había contratado un jardinero sin consultarme, diciendo que era mucho trabajo para una persona de mi edad. Me senté en la banca de hierro forjado bajo el árbol de mango que Francisco plantó cuando nos casamos. ¿Cuántas tardes habíamos pasado ahí, planeando nuestros sueños, criando a Esperanza, hablando de nuestros planes para la vejez? Nunca imaginamos que esos planes incluirían que nuestra hija me tratara como una carga.
Doña Carmen, me interrumpió la voz de Leticia Morales, la muchacha que Miguel había contratado para ayudar con la limpieza 3 veces por semana. Era una chica dulce de unos 25 años, siempre respetuosa conmigo. Disculpe que la moleste, pero encontré esto en la bolsa de basura. Me extendió mi vestido azul marino, cuidadosamente doblado. «Ay, mijita, gracias», le dije, tomando el vestido con cariño. «Este vestido tiene muchos recuerdos». Leticia me miró con esos ojos comprensivos que solo tienen las personas que han visto sufrimiento en sus propias familias. Mi abuela siempre dice que la ropa guarda la historia de quien la usa. Sería una lástima perder esa historia, ¿no cree? Sus palabras me pegaron en el corazón. Sí, mi ropa guardaba historia. Cada vestido, cada blusa, cada suéter tenía una memoria asociada. Fiestas de cumpleaños de Roberto, misas de domingo, cenas familiares cuando Francisco aún vivía. Esperanza estaba desechando no solo mi ropa, sino mis recuerdos. Gracias, Leticia. Eres muy considerada. Alcé el vestido y, por costumbre, metí la mano en el bolsillo derecho para asegurarme de que estuviera vacío antes de guardarlo. Pero no estaba vacío. Mis dedos tocaron un sobre que había olvidado completamente. El sobre de la oficina del licenciado Arturo Mendoza, el abogado que había manejado algunos asuntos de Francisco. Esa tarde, mientras Esperanza y Miguel trabajaban y Roberto estaba en la escuela, me encerré en mi cuarto para leer la carta que había llevado en el bolsillo de mi vestido durante 2 semanas sin abrirla. Pensé que sería algo rutinario sobre los papeles de la casa o tal vez algún asunto pendiente de Francisco. Pero cuando abrí el sobre y leí las primeras líneas, casi se me cayó la carta de las manos. «Estimada señora García», comenzaba la carta, «me es grato informarle que el licenciado Eduardo Santos Ramírez, primo hermano de su difunto esposo, ha fallecido recientemente en Guadalajara. Según su testamento, usted ha sido designada como única beneficiaria de sus bienes, los cuales incluyen propiedades y efectivo por un monto total de 150,000. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en mi mente. Eduardo Santos había sido el primo favorito de Francisco, pero habían perdido contacto hace muchos años después de una tonta pelea familiar. Nunca imaginé que me recordara en su testamento, y mucho menos que me dejara una fortuna que cambiaría completamente mi situación. 150,000. Una cantidad que me permitiría vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie. Sin tener que aguantar que me trataran como sirvienta en mi propia casa. Sin tener que pedir permiso para invitar a mis amigas o para comprarme la ropa que me gustara. Me recosté en la cama, sosteniendo la carta contra mi pecho, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza, pero también sentí rabia de haber pasado tantos meses callándome insultos y desprecios, rabia de haber permitido que me hicieran sentir como una carga cuando en realidad tenía más dinero que ellos. Rabia de haber perdido mi dignidad poco a poco, día tras día. Pero la rabia pronto se transformó en algo más peligroso para Esperanza y Miguel: determinación. Si querían tratarme como cosa vieja que ya no servía, perfecto. Iba a darles exactamente lo que pedían. Durante la cena esa noche, observé a mi familia con nuevos ojos. Esperanza se quejaba del precio de la gasolina mientras cortaba el pollo que yo había cocinado en el plato que yo había servido en la mesa que yo había puesto. Miguel asentía y agregaba sus propias quejas sobre el costo de vida mientras se comía el arroz que yo había preparado con el dinero de mis ahorros. Roberto masticaba silenciosamente, con los ojos pegados a su teléfono, ignorando completamente la conversación. «Mamá», dijo Esperanza de repente, «mañana cuando vayamos de compras, necesita dejar que yo escoja su ropa. Usted ya no tiene buen gusto para estas cosas». Su tono era el que usaría con una niña pequeña que no sabe vestirse sola. «Claro, mija», respondí con una sonrisa que ella interpretó como sumisión, pero que en realidad era algo completamente diferente. «Tú sabes mejor que yo qué me conviene». Miguel sonrió con aprobación. «Qué bueno que entienda, doña Carmen. Es por su propio bien». Por mi propio bien. Como si fuera una inválida mental que no pudiera tomar sus propias decisiones. Como si mis 67 años de vida no me hubieran enseñado nada sobre cómo vestirme o cómo vivir. Como si fuera una carga que había que manejar y controlar. «¿Y qué opinas tú, Roberto?»,
Le pregunté a mi nieto, tratando de incluirlo en la conversación. ¿Crees que tu abuela necesita ayuda para escoger su ropa? Roberto levantó la vista del teléfono por primera vez en toda la cena. Me miró con esa expresión aburrida que los adolescentes han perfeccionado a través de las generaciones. No sé, abuela. Me da lo mismo. Y volvió a su pantalla. Me da lo mismo. Esas 4 palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre qué tan importante era yo en la vida de mi propio nieto. Para él, yo era solo parte del mobiliario de la casa. Alguien que existía pero que no importaba realmente. Esperanza y Miguel intercambiaron una mirada de satisfacción, como si la indiferencia de Roberto hacia mí fuera una confirmación de que tenían razón al tratarme como me trataban, como si el desinterés de un adolescente fuera prueba de que yo realmente no importaba. Terminé mi cena en silencio, escuchando sus planes para el día siguiente. Irían al centro comercial Santa Fe por la mañana. Esperanza había hecho una lista de tiendas donde vendían ropa apropiada para señoras mayores. Miguel sugirió que también me compraran zapatos más cómodos, de esos que usan las abuelitas. Hablaban de mí como si no estuviera presente, planificando mi nueva imagen sin preguntarme qué quería o qué me gustaba. Pero yo tenía mis propios planes. Mientras ellos discutían colores beige y tallas amplias, yo pensaba en la oficina del licenciado Mendoza y en la cuenta de banco donde pronto estaría depositada mi herencia. Pensaba en departamentos pequeños pero elegantes, donde nadie me diría qué ponerme o a quién invitar. Pensaba en la libertad que había olvidado que existía. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, bajé silenciosamente a la cocina para prepararme una taza de té de manzanilla. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el ruido del refrigerador y los sonidos nocturnos del barrio. Me senté en la mesa donde había comido miles de cenas con Francisco, donde había ayudado a Esperanza con su tarea cuando era niña, donde había celebrado tantos cumpleaños y navidades felices. Pero esa mesa ya no se sentía como mía. Nada en esa casa se sentía como mío, a pesar de que legalmente todo me pertenecía. Me habían hecho sentir como una intrusa en mi propio hogar, como una huésped no deseada que se quedaba por lástima. Saqué la carta del licenciado Mendoza del bolsillo de mi bata y la volví a leer bajo la luz suave de la lámpara de la cocina. 150,000. Suficiente para comprarme un departamento bonito, para vivir cómodamente, para no depender de nadie nunca más. Pero más que el dinero, esa herencia representaba algo más valioso. Opciones. La opción de irme. La opción de decir no. La opción de recuperar mi dignidad. Mientras tomaba mi té, comencé a hacer planes mentales. Primero, iría a la oficina del licenciado Mendoza para entender completamente los términos de la herencia y comenzar los trámites para recibir el dinero. Después, buscaría un departamento pequeño pero cómodo en una buena zona de la ciudad. Uno donde pudiera invitar a mis amigas cuando quisiera, donde pudiera decorar a mi gusto, donde pudiera usar mi vestido azul marino sin que nadie me dijera que era cosa vieja. También pensé en cómo manejar la situación con Esperanza y Miguel. Podría simplemente irme sin explicaciones, dejarlos preguntándose qué había pasado. O podría esperar el momento perfecto para revelar mi nueva situación económica, ver sus caras cuando se dieran cuenta de que la vieja inútil que tanto despreciaban, en realidad, tenía más dinero que ellos. Pero por ahora, lo más importante era mantener mi secreto. Dejar que siguieran tratándome como una carga mientras yo hacía mis preparativos en silencio. Dejar que creyeran que tenían el control mientras yo planeaba mi escape. Terminé mi té y subí silenciosamente a mi cuarto. Guardé la carta en un lugar seguro, dentro del cajón de mi mesa de noche, debajo de algunos papeles viejos donde Esperanza nunca pensaría buscar. Mañana fingiría ir de compras con ella. Le permitiría escoger ropa horrible para mí. Sonreiría y daría las gracias como la abuela sumisa que ellos querían que fuera. Pero por dentro, estaría contando los días hasta poder mostrarles exactamente qué tan equivocados estaban sobre esta cosa vieja que tanto despreciaban. La mañana siguiente llegó con el sol brillante de abril entrando por mi ventana. Me levanté temprano, como siempre, y preparé el desayuno para la familia. Mientras freía los huevos y calentaba las tortillas, escuché a Esperanza y Miguel hablando en su cuarto sobre los planes del día.
No olvides que tenemos que ser firmes con ella, decía Miguel. Si la dejas escoger, va a querer comprarse esas cosas ridículas que usa. No te preocupes, respondió Esperanza. Ya hablé con la vendedora de Liverpool. Le dije que necesitamos ropa conservadora para mi mamá, cosas que no la hagan verse desesperada por llamar la atención. Desesperada por llamar la atención. Eso es lo que pensaban cuando me veían usar colores que me gustaban o vestidos que me hacían sentir bonita. Para ellos, una mujer de mi edad que se arreglaba era patética, alguien que no aceptaba su lugar en la vida. Roberto bajó las escaleras arrastrando los pies con el uniforme escolar desarreglado y esa expresión de fastidio perpetuo que caracteriza a los adolescentes. «Buenos días, mijito», le dije, sirviéndole su plato favorito de huevos con frijoles. «Buenos días, abuela», murmuró sin levantar la vista de su teléfono. Era la conversación más larga que habíamos tenido en semanas. Esperanza y Miguel llegaron a la cocina vestidos para salir. Ella con su traje de ejecutiva y él con su camisa planchada y corbata. Parecían personas importantes, exitosas, modernas. El tipo de gente que miraba con lástima a las señoras mayores que no sabían vestirse apropiadamente para su edad. «Buenos días, mamá», dijo Esperanza, revisando su teléfono mientras desayunaba de pie. «¿Ya está lista para ir de compras?» «Claro, mija. Solo déjame arreglarme un poquito». «No se arregle demasiado», intervino Miguel con una sonrisa que él pensaba era amistosa, pero que a mí me sonó condescendiente. «De todas formas vamos a cambiar todo su estilo». Subí a mi cuarto y me puse el vestido azul marino. Por última vez, pensé, tocando la tela suave que tantos recuerdos guardaba. Me miré en el espejo del tocador que Francisco me había regalado para nuestro 10º aniversario. La mujer que me devolvía la mirada tenía 67 años, cabello canoso peinado con cuidado, y ojos que habían visto mucho, pero que aún guardaban chispas de determinación. «Hoy comienza tu nueva vida, Carmen», me dije a mi reflejo. Y por primera vez en meses, la mujer en el espejo me sonrió de vuelta con verdadera felicidad. Cuando bajé las escaleras, Esperanza me miró de arriba a abajo con esa expresión de desaprobación que había perfeccionado. «Mamá, precisamente por eso necesitamos ir de compras. Ese vestido la hace ver anticuada». «Tienes razón, mija», respondí con dulzura. «Definitivamente necesito actualizarme». Y tenía razón, solo que mi idea de actualizarme era muy diferente a la suya. El centro comercial Santa Fe estaba lleno de gente esa mañana de sábado. Esperanza caminaba delante de mí con paso decidido, como una mujer en una misión importante. Miguel nos seguía a unos metros de distancia, revisando su teléfono y ocasionalmente haciendo comentarios sobre lo caro que estaba todo. Yo lo seguía en silencio, cargando mi bolsa donde había guardado cuidadosamente la carta del licenciado Mendoza, sintiendo como el papel crujía ligeramente cada vez que movía el brazo. «Aquí está la tienda que te dije», anunció Esperanza, señalando hacia Liverpool. «Hablé con Patricia, la vendedora. Ella sabe exactamente qué tipo de ropa necesitas». «¿Qué tipo de ropa necesito?» Como si fuera una prescripción médica. Como si a los 67 años hubiera perdido la capacidad de decidir qué ponerme encima. Entramos a la sección de ropa para damas mayores. Un nombre que me hizo sentir como si estuviera visitando un museo de antigüedades. Patricia resultó ser una mujer de unos 30 años, con una sonrisa profesional muy ensayada y una manera de hablar que me hizo sentir como si fuera sorda o mentalmente limitada. «¡Doña Carmen!», exclamó con esa alegría exagerada que usan las personas que trabajan con niños pequeños. «¡Qué gusto conocerla! Su hija me contó que necesitamos encontrarle ropita más adecuada para su edad». Ropita, diminutivo, como si fuera una niña de 5 años que necesitaba que los adultos le escogieran su ropa. Sonreí educadamente mientras Patricia comenzó a mostrarme blusas en tonos beige, gris y café, todas diseñadas para hacer que una mujer desapareciera en lugar de destacar. «Estos colores son perfectos para señoras de su edad», explicaba Patricia, sosteniendo una blusa color arena que parecía un saco de papas con mangas. «Son discretos, elegantes y no llaman la atención innecesariamente». Mientras Patricia y Esperanza discutían tallas y estilos, yo recordé la última vez que había ido de compras sola. Fue hace más de un año, poco después de que Esperanza comenzara a hacer comentarios sobre mi sentido de la moda anticuado.
Había encontrado un vestido hermoso color vino con pequeñas flores bordadas, muy parecido a uno que había visto en una revista. Me lo probé y me sentí hermosa, elegante, como la mujer que siempre había sido. Cuando llegué a casa con el vestido, Esperanza lo vio y inmediatamente puso esa cara de desaprobación que ahora conocía tan bien. «Ay, mamá, ¿en serio? ¿No le parece que está muy joven para usted? ¿Qué van a pensar las vecinas?» Sus palabras me dolieron tanto que nunca me puse ese vestido. Aún colgaba en mi closet, con la etiqueta puesta, recordándome constantemente que ya no tenía derecho a sentirme bonita. «Mamá, pruébese esto», me interrumpió Esperanza, entregándome una blusa gris que parecía hecha para una monja. «Patricia dice que este estilo es muy favorecedor para mujeres maduras». Mujeres maduras. Otro eufemismo para viejas que ya no deberían intentar verse atractivas. Tomé la blusa y me dirigí al probador, sintiendo cómo cada paso me alejaba más de la mujer que había sido y me acercaba más a la imagen que ellos tenían de lo que debería ser una señora de mi edad. En el probador, mientras me ponía esa blusa horrible que me hacía ver como una sombra de mí misma, saqué discretamente la carta de mi bolsa y la volví a leer. 150,000. Las palabras saltaban de la página como una promesa de libertad. Con ese dinero, podría comprarme toda la ropa hermosa que quisiera. Podría usar colores brillantes, diseños modernos, cualquier cosa que me hiciera sentir viva y hermosa. Salí del probador modelando la blusa gris, y la cara de satisfacción de Esperanza me confirmó que había logrado exactamente lo que quería: convertirme en una versión opaca e invisible de mí misma. Después de 2 horas en Liverpool, habíamos llenado 3 bolsas con ropa que me hacía sentir como si estuviera disfrazándome de anciana para una obra de teatro. Blusas sin forma en colores neutros, pantalones holgados que escondían cualquier rastro de feminidad, suéteres abultados que me hacían ver 20 años mayor. Cada prenda había sido cuidadosamente seleccionada por Esperanza y Patricia para asegurar que yo luciera apropiada y digna. Códigos secretos para invisible y asexual. «Ahora necesitamos zapatos», declaró Esperanza, dirigiéndose hacia la zapatería. «Esos tacones que usa son peligrosos a su edad. Podría caerse y fracturarse algo». Mis tacones de 5 centímetros, que había usado durante décadas sin ningún problema, ahora eran considerados un riesgo mortal. En la zapatería me presentaron una colección de zapatos ortopédicos en colores básicos, todos diseñados para la comodidad absoluta y la fealdad garantizada. Mientras me probaba unos zapatos negros que parecían botines de hospital, Miguel se acercó y se sentó a mi lado. «Doña Carmen, sé que todos estos cambios pueden ser difíciles, pero es por su propio bien. Ya no tiene 20 años y es importante que se vista de acuerdo a su edad, de acuerdo a mi edad». Como si hubiera un manual secreto que dictara exactamente cómo debía verse una mujer de 67 años, y ese manual dijera que debía verse lo más aburrida y sin atractivo posible. «Tienes razón, Miguel», respondí con una sonrisa dulce. «Es importante aceptar la realidad de nuestra edad». Él asintió con satisfacción, completamente convencido de que había logrado hacerme entrar en razón. No tenía idea de que la realidad que yo estaba aceptando era muy diferente a la que él imaginaba. La realidad era que tenía 67 años, era viuda, tenía una herencia considerable y merecía ser tratada con respeto y dignidad, no como una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. Cuando terminamos las compras, habíamos gastado más de 5,000 de mis propios ahorros en ropa que me hacía sentir miserable. Esperanza parecía extremadamente satisfecha con el resultado. «Ahora sí se ve como una señora respetable, mamá», comentó mientras cargábamos las bolsas hacia el carro. Respetable. Otra palabra código. Respetable significaba invisible, sin personalidad, sin deseos propios, completamente domesticada y controlada. Mientras Miguel manejaba de regreso a casa, yo miraba por la ventana y recordaba a la mujer que había sido antes de convertirme en la versión respetable de mí misma. Esa tarde, después de guardar mi nueva ropa horrible en el closet, me senté en mi cama y saqué un álbum de fotos que guardaba en el cajón de mi mesa de noche. Las primeras páginas mostraban fotos de mi boda con Francisco hace 45 años. Yo tenía 22 años y él 25.
Parecíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza y planes para el futuro. En las fotos, yo usaba un vestido blanco sencillo pero elegante que había escogido yo misma después de semanas de búsqueda. Francisco tenía puesto su mejor traje, prestado de su hermano mayor porque no teníamos dinero para comprar uno nuevo. Pero nos veíamos radiantes, enamorados, listos para enfrentar el mundo juntos. Pasé las páginas lentamente, viendo cómo habían pasado los años. Fotos de nuestra luna de miel en Acapulco, del departamento pequeño donde vivimos los primeros años, de cuando compramos nuestra primera casa en Polanco, la misma casa donde ahora me hacían sentir como una intrusa. Había fotos de cuando nació Esperanza, de sus primeros pasos, de sus cumpleaños, de su graduación de la universidad. En todas esas fotos yo aparecía sonriendo, llena de vida, usando ropa colorida y bonita que había escogido porque me gustaba. En ninguna de esas fotos parecía una mujer que necesitara que otros decidieran por ella cómo vestirse o cómo vivir. ¿Cuándo había comenzado el cambio? ¿En qué momento había dejado de ser Carmen García, la mujer independiente que trabajaba como secretaria ejecutiva en una empresa importante, que decoraba su casa a su gusto, que escogía su propia ropa y tomaba sus propias decisiones? ¿Cuándo me había convertido en mamá, el apéndice de la vida de Esperanza que existía únicamente para servirle y obedecer sus reglas? Creo que comenzó gradualmente después de la muerte de Francisco. Al principio, Esperanza venía a visitarme frecuentemente, preocupada por cómo estaba manejando la viudez. Sus visitas eran un consuelo. Hablábamos de Francisco, de los recuerdos, de cómo extrañábamos su risa y sus chistes malos. Esperanza era cariñosa y comprensiva, y cuando sugirió que me mudara con ellos, parecía genuinamente preocupada por mi bienestar. Pero poco a poco, las visitas de consuelo se convirtieron en visitas de inspección. «Mamá, ¿está comiendo bien? Mamá, ¿no cree que esta casa es muy grande para usted sola? Mamá, ¿qué pasa si se enferma y no hay nadie aquí para ayudarla?» Cada pregunta estaba diseñada para hacerme sentir vulnerable e incapaz de cuidarme sola. Y yo, en mi tristeza y soledad, comencé a creer que tal vez tenía razón. Tal vez era demasiado para mí mantener la casa sola. Tal vez era peligroso vivir sin compañía a mi edad. Tal vez necesitaba que cuidaran de mí. ¿Qué error tan grande había sido ese? Cerré el álbum de fotos y caminé hacia la ventana de mi cuarto, que daba al jardín trasero. Desde ahí podía ver el pequeño huerto que Francisco y yo habíamos plantado juntos. Jitomates, chiles, cilantro, hierbabuena, todo lo que necesitábamos para hacer las salsas y guisados que nos gustaban. Francisco decía que no había nada como los vegetales cultivados en casa, que sabían a amor y paciencia. Pero ahora el huerto estaba descuidado. Miguel había contratado al jardinero sin preguntarme, y el hombre se enfocaba únicamente en el césped y los arbustos ornamentales. Mis plantas de vegetales habían sido consideradas poco elegantes para el nuevo aspecto que querían darle al jardín. Una por una habían ido muriendo por falta de cuidado específico, hasta que solo quedaron algunas plantas de hierbabuena resistiendo en una esquina. Esa hierbabuena me recordaba a mí misma, resistiendo en una esquina, tratando de sobrevivir en un ambiente que ya no era adecuado para mí, luchando por mantener un poco de mi esencia original, mientras todo a mi alrededor cambiaba para adaptarse a los gustos de otros. Bajé al jardín y me arrodillé junto a las plantas de hierbabuena. La tierra estaba seca. El jardinero no las regaba porque no estaban en su lista de plantas importantes. Tomé la manguera y comencé a darles agua, sintiendo cómo el aroma fresco de la menta se levantaba en el aire tibio de la tarde. «Aguanten un poquito más», les susurré a las plantas. «Pronto todo va a cambiar». Mientras regaba, escuché voces que venían de la casa. Esperanza y Miguel estaban en la cocina, hablando en esos tonos bajos que usan las personas cuando no quieren que otros escuchen su conversación. Me acerqué silenciosamente a la ventana de la cocina, manteniéndome escondida detrás de las bugambilias. «Creo que hoy fue un buen día», decía Esperanza. Finalmente entendió que necesita vestirse de manera apropiada. Ya era hora. «Sí», respondió Miguel, aunque fue caro comprarle toda esa ropa nueva. Pero valió la pena. Ya no va a andar por ahí avergonzándonos con esos vestidos ridículos. Avergonzándonos. Mis vestidos los avergonzaban.
Mi manera de vestirme, que reflejaba mi personalidad y mis gustos, era una fuente de vergüenza para ellos. No les importaba cómo me sentía yo, solo les importaba cómo me veían otros y cómo eso los afectaba a ellos. ¿Crees que deberíamos hacer algo con su cabello también?, preguntó Esperanza. Ese peinado que usa está muy anticuado. Podríamos llevarla a un salón y pedirles que se lo corten más corto, más práctico. Buena idea, respondió Miguel. Y tal vez también podríamos hablar con el doctor sobre sus vitaminas o algo así, para que tenga más energía para ayudar con la casa. Más energía para ayudar con la casa. No para que me sintiera mejor o más saludable, sino para que pudiera servirles mejor. Esa era su preocupación principal, cómo optimizarme para ser una mejor empleada doméstica gratuita. También he estado pensando, continuó Esperanza, que tal vez deberíamos hablar con ella sobre hacer un testamento. Ya está mayor y sería bueno tener todo en orden. Un testamento. Por supuesto. Ahí estaba la verdadera motivación detrás de toda esta preocupación por mi bienestar. Querían asegurar su herencia, querían tener todo en orden para cuando yo muriera y dejara de ser útil. Me alejé de la ventana sintiéndome como si hubiera recibido una cachetada. Todas esas tardes que había pasado preguntándome si estaba siendo demasiado sensible, si tal vez mis quejas sobre su trato hacia mí eran exageradas, si realmente me amaban pero simplemente tenían una manera extraña de demostrarlo. Todas esas dudas desaparecieron en ese momento. Ellos no me veían como una persona, me veían como una inversión. Una empleada doméstica que venía con beneficios adicionales, experiencia en cuidado de niños, conocimiento de cocina y una herencia prometedora al final del contrato. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con nueva claridad. Esperanza masticaba el pollo que yo había preparado mientras revisaba emails en su teléfono, ocasionalmente haciendo comentarios sobre clientes difíciles en su trabajo. Miguel cortaba su carne con precisión mecánica, asintiendo a los comentarios de su esposa sin realmente escucharla. Roberto comía con los ojos pegados a su propia pantalla, completamente desconectado de cualquier conversación familiar. Y yo estaba ahí, sirviendo, limpiando, asegurándome de que todos tuvieran suficiente agua, sal, tortillas, siendo la empleada perfecta que no cobraba salario y que además pagaba por el privilegio de trabajar. ¿Cómo se siente con su ropa nueva, mamá?, preguntó Esperanza, fingiendo interés. Muy bien, mija. Tienes razón. Es más apropiada para mi edad. Me da mucho gusto que lo entienda. Es importante aceptar las diferentes etapas de la vida. Las diferentes etapas de la vida. Como si a los 67 años automáticamente perdiera el derecho a sentirme atractiva, a expresar mi personalidad a través de mi ropa, a tomar mis propias decisiones. Como si hubiera una edad límite para la dignidad personal. ¿Y qué piensas hacer mañana, abuela?, preguntó Roberto de repente, levantando la vista de su teléfono por primera vez en semanas. La pregunta me sorprendió tanto que tardé un momento en responder. No sé, mijito. ¿Por qué preguntas? Es que algunos de mis amigos van a venir a hacer un proyecto de la escuela aquí en la casa. Y, bueno, Roberto miró nerviosamente a sus padres antes de continuar. Esperaba que tal vez pudiera estar en su cuarto o algo así. Es que es medio incómodo cuando están los abuelos presentes, ¿sabe? Incómodo cuando están los abuelos presentes. Mi presencia en mi propia casa era incómoda para mi propio nieto. Yo, que había cuidado de él cuando era pequeño, que le había preparado miles de comidas, que le había comprado regalos de cumpleaños y Navidad con mi propio dinero de la pensión. Ahora era una molestia que tenía que ser escondida cuando venían las visitas. Por supuesto, mijito, respondí con una sonrisa que me costó un esfuerzo enorme. No hay problema, me quedaré en mi cuarto. Esperanza y Miguel intercambiaron miradas de aprobación. Habían logrado entrenar exitosamente a su empleada doméstica gratuita para que se mantuviera invisible cuando era necesario. Después de lavar los platos y limpiar la cocina, porque por supuesto esa era mi responsabilidad, aunque ellos hubieran ensuciado la mayor parte, subí a mi cuarto y me senté en la cama con la carta del licenciado Mendoza en las manos. Mañana, decidí, haría la llamada. Mañana comenzaría el proceso para reclamar mi herencia y reclamar mi vida. Ya había soportado suficiente. Ya había sido apropiada y respetable y discreta por suficiente tiempo. Era hora de recordarles a todos quién era Carmen García realmente. No pude dormir bien esa noche.
Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las voces de Esperanza y Miguel hablando sobre testamentos y herencias. Veía la cara de Roberto diciéndome que mi presencia era incómoda. Sentía el peso de toda esa ropa nueva que me hacía sentir como una desconocida en mi propio cuerpo. Alrededor de las 3 de la mañana, me levanté y caminé silenciosamente hacia la ventana. La luna estaba casi llena, iluminando el jardín con una luz plateada suave. Podía ver mis plantas de hierbabuena en su rincón, resistiendo obstinadamente a pesar del descuido. Francisco solía decir que la hierbabuena era como las personas fuertes. Podía adaptarse a casi cualquier condición, pero siempre mantenía su esencia, su aroma único que no podía ser cambiado o mejorado por nadie más. «Eres como la hierbabuena, Carmen», me había dicho una vez después de una pelea con su hermana, que había criticado mi manera de decorar la casa. «No importa lo que digan otros, tú siempre sabes quién eres». Pero en los últimos meses había comenzado a olvidar quién era yo. Había empezado a creer que tal vez Esperanza tenía razón, que tal vez era demasiado vieja para usar colores bonitos, para arreglarme el cabello de manera elegante, para tener opiniones sobre cómo vivir mi propia vida. Había empezado a aceptar que mi papel en la familia era simplemente existir en segundo plano, sirviendo a otros y agradeciendo la oportunidad de hacerlo. Pero esa herencia había cambiado todo, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Opciones. La opción de decir no, la opción de irme, la opción de ser yo misma sin pedir permiso. Regresé a la cama y tomé mi álbum de fotos otra vez. Esta vez me enfoqué en las fotos más recientes, las que se habían tomado después de que me mudara con Esperanza. En las primeras, todavía sonreía con naturalidad, pero conforme pasaban las páginas, podía ver cómo mi sonrisa se iba volviendo más forzada, más pequeña, hasta que prácticamente desaparecía. En la última foto, tomada en la Navidad pasada, yo aparecía en la esquina de la imagen, casi fuera del encuadre, usando un suéter gris que Esperanza había insistido en que era más apropiado para las fiestas. Mi cara tenía una expresión resignada, como de alguien que había aceptado su destino, pero no estaba feliz con él. Esa no era la Carmen García que Francisco había amado. Esa no era la mujer que había criado a Esperanza con amor y dedicación. Esa era una versión disminuida de mí misma, una sombra de quien había sido realmente. Cerré el álbum y tomé una decisión. Mañana no solo llamaría al licenciado Mendoza. Mañana comenzaría a planear mi salida de esta casa y mi regreso a la vida que merecía vivir. Mientras tanto, Roberto podía tener su reunión sin la incómoda presencia de su abuela, porque muy pronto no tendría que preocuparse por eso nunca más. El lunes por la mañana llegó con una lluvia ligera que hacía que todo se viera gris y melancólico. Esperanza y Miguel se fueron temprano al trabajo y Roberto a la escuela. La casa quedó en silencio, solo interrumpido por el goteo constante de la lluvia en el techo. Me vestí con una de mis blusas nuevas, una horrible cosa color beige que me hacía ver como un mueble viejo, y desayuné sola en la cocina, como había hecho tantas mañanas en los últimos meses. Pero esta mañana era diferente. Esta mañana tenía un plan. Después de lavar los platos del desayuno, subí a mi cuarto y marqué el número del licenciado Mendoza. La secretaria me pasó con él inmediatamente. «Señora García, qué gusto escuchar de usted. ¿Recibió mi carta sobre la herencia del señor Santos?» «Sí, licenciado. Por eso le llamo. Me gustaría hacer una cita para discutir los detalles». «Por supuesto. ¿Le parece bien mañana por la mañana? ¿A las 10? Perfecto, ahí estaré». Después de colgar, me quedé sentada en mi cama por un momento largo, sintiendo cómo algo se movía dentro de mi pecho. Por primera vez en meses, había tomado una decisión importante, sin consultar con nadie más. Por primera vez en meses, había hecho algo solo para mí. Era un sentimiento extraño y maravilloso. Era el primer paso para recuperar mi vida. El resto del día lo pasé planeando en silencio. Mientras limpiaba la casa y preparaba la comida, mi mente estaba ocupada con pensamientos de departamentos pequeños, pero cómodos, de ropa colorida, de cenas con amigas, de noches tranquilas leyendo sin que nadie me dijera qué era apropiado para mi edad. Cuando la familia regresó esa tarde, los recibí con la misma sonrisa sumisa de siempre, pero por dentro estaba contando las horas hasta mi cita con el licenciado Mendoza.
Era hora de que Carmen García regresara al mundo. La oficina del licenciado Arturo Mendoza quedaba en el centro de la ciudad, en uno de esos edificios antiguos pero elegantes que habían resistido el paso del tiempo mejor que muchas personas. Mientras subía las escaleras de mármol hacia el tercer piso, sentí cómo mi corazón latía más rápido, no de cansancio, sino de una emoción que no había experimentado en meses. Era la sensación de estar haciendo algo importante, algo que cambiaría mi vida para siempre. Le había dicho a Esperanza que tenía cita con el médico para mis estudios de rutina. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando se lo mencioné durante el desayuno. Está bien, mamá. Solo asegúrese de preguntar sobre esas vitaminas que le comenté. Y si el doctor sugiere algún medicamento para darle más energía, sería bueno considerarlo. Más energía para servir mejor en la casa, por supuesto. Nunca para mi propio bienestar. El licenciado Mendoza resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa genuina que me tranquilizó inmediatamente. Su oficina tenía libros hasta el techo y un aroma a café y papel viejo que me recordó a la biblioteca donde solía trabajar antes de casarme. «Señora García, siéntese por favor», me dijo, señalando una silla cómoda frente a su escritorio de madera. «Me da mucho gusto conocerla finalmente. Su primo Eduardo habló mucho de usted antes de fallecer». «¿En serio?». La sorpresa en mi voz era genuina. «Hace tantos años que no sabíamos nada de él». «Sí», me contó sobre la pelea familiar. Dijo que había sido una tontería de orgullo masculino que se salió de control y que siempre lamentó haber perdido contacto con la familia de Francisco». El licenciado abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Eduardo me pidió específicamente que la buscara a usted cuando llegara el momento. Dijo que usted era la única persona de la familia que realmente entendía el valor de la independencia». Las palabras me llegaron directo al corazón. Eduardo recordaba algo sobre mí que yo misma había empezado a olvidar, que una vez había sido una mujer independiente, con sus propias ideas y su propia fuerza. «Ahora hablemos de los detalles», continuó el licenciado, sacando varios papeles. «La herencia consiste en efectivo por 150,000, más una pequeña casa en Cuernavaca que Eduardo compró como inversión hace algunos años. La casa está alquilada actualmente, pero puede tomar posesión cuando guste. Una casa. No solo dinero, sino un lugar donde vivir. Mi propio espacio, mis propias reglas». Las manos me temblaron ligeramente mientras firmaba los papeles que me convertirían oficialmente en una mujer libre. «¿Cuánto tiempo tomará el proceso?», pregunté. «El dinero en efectivo puede estar disponible en su cuenta dentro de una semana. Para la casa necesitaremos un poco más de tiempo, tal vez 2 semanas, para completar todos los trámites legales». Una semana. En una semana tendría acceso a más dinero del que había visto en mi vida. En 2 semanas podría tener mi propia casa. El control de mi propia vida estaría completamente en mis manos. «Hay una cosa más», añadió el licenciado con una sonrisa misteriosa. «Eduardo me pidió que le diera esto cuando nos conociéramos». Me entregó un sobre pequeño con mi nombre escrito en la letra temblorosa de un hombre mayor. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una nota corta. «Querida Carmen, espero que esta herencia te ayude a recuperar la mujer fuerte que siempre fuiste. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Con cariño, tu primo Eduardo». Las lágrimas se me acumularon en los ojos. Eduardo había entendido, de alguna manera, que yo necesitaba exactamente eso, la oportunidad de recuperar a la mujer que había perdido en el camino. Salí de la oficina del licenciado sintiendo como si estuviera caminando en el aire. El mundo se veía diferente, más brillante, lleno de posibilidades que no había considerado en años. Por primera vez en meses tenía secretos propios, planes propios, un futuro que dependía únicamente de mis decisiones. Los siguientes días fueron una prueba de actuación que habría hecho orgullosa a cualquier actriz profesional. En casa, seguí siendo la Carmen sumisa y obediente que ellos esperaban. Usé mi ropa nueva horrible. Mantuve la boca cerrada cuando Miguel hizo comentarios condescendientes sobre las costumbres de las señoras mayores, y sonreí educadamente cuando Esperanza me corrigió por usar un poco de lápiz labial demasiado llamativo para mi edad. Pero por las mañanas,
Cuando todos se iban al trabajo y a la escuela, yo salía silenciosamente de la casa para hacer mis propias diligencias. Primero fui a ver la casa en Cuernavaca. Era pequeña pero perfecta. 2 recámaras, una cocina amplia con ventana al jardín, una sala cómoda con chimenea y lo más importante de todo, un jardín trasero donde podría plantar todas las hierbas y vegetales que quisiera. La inquilina actual, una maestra jubilada llamada Rosa Valdés, me recibió con cortesía cuando le expliqué que era la nueva propietaria. «Es una casa muy tranquila», me dijo mientras me enseñaba cada habitación. «Los vecinos son gente trabajadora y respetuosa. ¿Piensa vivir aquí usted misma?» «Sí», respondí, y fue la primera vez que dije esa palabra en voz alta. «Voy a vivir aquí yo misma». El sonido de esas palabras en mis labios fue como música. Voy a vivir aquí yo misma, sin pedir permiso, sin justificar mis decisiones, sin que nadie me dijera cómo decorar o qué plantar o a quién invitar. Rosa tendría que mudarse en 2 semanas, tiempo suficiente para que yo organizara mi propia salida de la casa en Polanco. Mientras caminaba por mi futuro hogar, ya podía imaginarme preparando café en la cocina por las mañanas, leyendo en el jardín por las tardes, invitando a mis amigas a comer sin que nadie me hiciera sentir que estaba molestando. Después de ver la casa, fui a una agencia de mudanzas pequeña y discreta en el centro de Cuernavaca. El dueño, un señor mayor llamado Sebastián Torres, me explicó sus servicios con paciencia y profesionalismo. «¿Qué día necesita la mudanza, señora?» «El próximo martes por la mañana, pero tiene que ser muy temprano, antes de las 8. «Sin problema. ¿Muchas cosas?» «No demasiadas. Solo mi ropa personal, algunos libros, mis fotos y tal vez algunos muebles pequeños que son míos». Hice una pausa, pensando en cómo explicar la situación sin entrar en detalles embarazosos. Es importante que sea rápido y silencioso. Es una situación delicada. Sebastián me miró con esos ojos comprensivos que tienen las personas que han visto mucho mundo. «Entiendo perfectamente, señora. Hemos manejado muchas situaciones delicadas. Seremos rápidos y discretos». Mientras tanto, en casa, la vida continuaba con su rutina normal de insultos disfrazados de consejos y control disfrazado de cariño. Esperanza había programado una cita para cortarme el cabello más apropiado para mi edad sin consultarme. Miguel había comenzado a hablar de la importancia de que las personas mayores hicieran testamento para evitar problemas familiares en el futuro. Roberto había invitado a sus amigos 2 veces más, y las 2 veces me habían pedido que me mantuviera invisible en mi cuarto. Pero ahora, en lugar de sentir dolor por estos desprecios, sentía algo diferente: lástima. Lástima por estas personas que estaban tan enfocadas en controlar a otros que no se daban cuenta de que estaban a punto de perder algo valioso por su propia crueldad. El viernes por la noche, mientras preparaba la cena, Esperanza entró a la cocina con una expresión particularmente determinada. «Mamá, necesitamos hablar sobre algo importante». «Claro, mija. ¿Qué pasa?» «Miguel y yo hemos estado pensando y creemos que sería bueno que usted contribuyera un poco más a los gastos de la casa». Se sentó en la mesa de la cocina, adoptando esa postura formal que usaba cuando quería parecer seria. «Sabemos que su pensión no es mucha, pero tal vez podría hacer algo para ayudar más». «¿Cómo qué?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Bueno, podría dar clases particulares de inglés, o cuidar niños de los vecinos, o tal vez vender algunas cosas que ya no necesite». Esperanza hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. «También pensamos que tal vez podría considerar vender algunas de sus joyas. Tiene algunas piezas bonitas que podrían valer dinero, y francamente ya no las usa». Mis joyas. Las que Francisco me había regalado en nuestros aniversarios, en cumpleaños especiales, el día que nació Esperanza. Querían que vendiera los únicos objetos de valor sentimental que me quedaban para poder contribuir más dinero a una casa que técnicamente era mía. «Es una idea interesante», respondí calmadamente, removiendo la salsa que estaba preparando. «Déjame pensarlo». «No hay mucho que pensar, mamá. Es simple responsabilidad. Usted vive aquí, come aquí, usa servicios aquí. Es justo que contribuya proporcionalmente». «Proporcionalmente». Como si fuera una inquilina en mi propia casa, como si todos los años que había pagado la hipoteca,
las reparaciones, los impuestos, no contaran para nada, como si los meses de trabajo doméstico gratuito que había estado proporcionando no tuvieran ningún valor económico. Tienes razón, dije finalmente. Es importante ser justos con las contribuciones. Esperanza sonrió con satisfacción. Me da mucho gusto que lo entienda, mamá. Sabía que sería razonable. Mientras terminaba de preparar la cena, pensé en la ironía de la situación. En pocos días, yo estaría viviendo en mi propia casa con mis propios recursos, mientras ellos se quedaban en una casa que técnicamente seguía siendo mía, preguntándose cómo iban a pagar todas las cuentas sin mi contribución. Porque, por supuesto, nunca les había explicado que la casa estaba completamente a mi nombre. Cuando Francisco murió, todo había pasado directamente a mí. Esperanza asumía que eventualmente heredaría la propiedad, pero esa era una asunción que nunca habíamos discutido formalmente. Y ahora, definitivamente, no íbamos a discutirla. El sábado por la mañana, mientras todos dormían, salí silenciosamente de la casa y tomé un taxi al centro comercial. Pero esta vez no fui a Liverpool ni a ninguna de las tiendas que Esperanza aprobaría. Esta vez fui a una tienda pequeña que había visto semanas atrás, una que vendía ropa elegante para mujeres de todas las edades. La vendedora, una mujer de unos 40 años llamada Patricia Ruiz, me recibió con una sonrisa genuina. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito ropa nueva», le dije, «pero ropa que me haga sentir como yo misma, no como lo que otros piensan que debería ser». Patricia me miró atentamente, como si estuviera evaluando no solo mi talla, sino mi personalidad. «¿Le gusta el color?» «Me encanta el color, sobre todo el azul marino, el vino, el verde esmeralda». «¿Y qué tipo de ocasiones necesita vestir?» «La vida diaria», respondí. «Ir al mercado, visitar amigas, cenar en restaurantes agradables, cosas que una mujer independiente hace». Patricia sonrió como si entendiera exactamente lo que yo quería decir. «Creo que tengo exactamente lo que necesita». La siguiente hora fue una revelación. Patricia me mostró vestidos elegantes pero cómodos, blusas en colores hermosos que hacían resaltar mi piel, pantalones bien cortados que me favorecían sin hacerme ver como una sombra de mí misma. Por primera vez en meses, me probé ropa que me hacía sonreír cuando me veía en el espejo. ¿Ve la diferencia?, me preguntó Patricia cuando me probé un vestido azul marino con un corte moderno pero clásico. «Esto es ropa que la viste a usted, no ropa que la esconde». Tenía razón. En el espejo veía a la Carmen García que recordaba ser una mujer elegante, digna, con personalidad propia. No una versión domesticada y opaca, diseñada para complacer a otros. Compré 5 vestidos, 3 blusas, 2 pantalones y un conjunto para ocasiones especiales. Gasté más de 8,000, pero era mi dinero y mi decisión. Pedí que me enviaran todo a una dirección en Cuernavaca, mi nueva dirección. «¿Alguna ocasión especial?», preguntó Patricia mientras empacaba mis compras. «Sí», respondí con una sonrisa. «Voy a empezar una nueva vida». El domingo por la noche, 3 días antes de mi mudanza programada, estaba en mi cuarto empacando silenciosamente mis pertenencias más importantes cuando escuché a Esperanza y Miguel hablando en el cuarto de al lado. Sus voces venían claramente a través de la pared que separaba nuestras habitaciones. «¿Crees que va a cooperar con lo del dinero?», preguntaba Miguel. «Tiene que cooperar», respondió Esperanza. «No tiene muchas opciones. ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Necesita vivir aquí, y si vive aquí, tiene que contribuir. Y si se pone difícil, siempre podemos presionarla con lo del asilo», añadió Miguel. «Le decimos que si no puede contribuir económicamente, entonces no puede quedarse aquí, y la única opción sería una residencia para ancianos». «Exacto. Y esas residencias cuestan mucho dinero, así que tendría que vender sus joyas de todas formas». Se rieron los dos, como si estuvieran discutiendo estrategias para manipular a una extraña, no a la madre de Esperanza y la mujer que había cuidado de su familia durante años. «¿Y qué hay de la herencia?», preguntó Miguel. «¿Crees que ha hecho testamento?» «No lo creo. Siempre ha sido muy desorganizada con esas cosas. Pero es algo que tenemos que manejar pronto. Ya está mayor, y nunca se sabe qué puede pasar. Deberíamos hablar con un abogado sobre cómo asegurar que todo quede en orden», sugirió Miguel. «Para proteger los intereses de Roberto, por supuesto».
Por supuesto, todo era siempre para proteger los intereses de Roberto, o los de ellos mismos. Nunca para proteger mis intereses, mi dignidad, mi bienestar. Mientras los escuchaba planear mi futuro sin incluirme en las decisiones, terminé de empacar mis fotos familiares en una caja pequeña. Había decidido llevarme solo las fotos donde aparecía con Francisco y algunas de Esperanza cuando era niña. Las fotos recientes, donde aparecía como una sombra triste en la esquina de celebraciones familiares, esas las dejaría atrás. También empaqué las cartas que Francisco me había escrito durante nuestro noviazgo, mi joyero con las piezas que él me había regalado y algunos libros que habían pertenecido a mis padres. Todo lo que realmente importaba cabía en 3 cajas medianas. Qué liberador era darse cuenta de que las cosas verdaderamente importantes ocupaban tan poco espacio. El resto, los muebles grandes, la mayoría de mi ropa vieja, los electrodomésticos que había comprado para la casa, todo eso lo dejaría atrás. Ellos podrían quedarse con las cosas materiales. Yo me llevaría mi libertad y mi dignidad. El lunes por la noche, mi última noche en esa casa, preparé la cena más elaborada que había hecho en meses. Pollo en mole, arroz mexicano, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y flan de postre. Puse la mesa con el mantel bueno y las servilletas de tela. Encendí las velas que guardaba para ocasiones especiales. Cuando la familia se sentó a cenar, Esperanza comentó sobre lo elegante que se veía todo. ¿Qué celebramos, mamá? Nada en particular, respondí. Solo quería hacer una cena bonita para la familia. Miguel probó el mole y asintió con aprobación. Está delicioso, doña Carmen. ¿Podría darle la receta a Esperanza? Para cuando usted, para el futuro, para cuando yo ya no estuviera ahí para cocinar. Esa era la única razón por la que les interesaba mi receta, para reemplazarme cuando me fuera. Por supuesto, respondí. Le escribiré todas mis recetas. Roberto comió en silencio, como siempre, pero al final de la cena levantó la vista del teléfono y dijo: «Estuvo muy rica la cena, abuela. Gracias». Era la primera vez en meses que me agradecía algo directamente. Por un momento, sentí una punzada de tristeza al pensar que esta sería la última cena que compartiríamos. Pero después, recordé todas las veces que me había hecho sentir como una molestia, y la tristeza se desvaneció rápidamente. Después de la cena, mientras lavaba los platos por última vez en esa cocina, Esperanza se acercó a mí. «Mamá, he estado pensando en lo que hablamos sobre su contribución a los gastos de la casa. ¿Sí? Creo que podríamos empezar con algo pequeño. Tal vez 500 mensuales para empezar. ¿Le parece razonable? 500 mensuales de mi pensión de 2,000, una cuarta parte de mis ingresos para vivir como empleada doméstica en mi propia casa». «Me parece perfecto», le dije, secando los platos lentamente. «Muy razonable». Esperanza sonrió, satisfecha de haber cerrado otra negociación exitosa. «Me da mucho gusto que podamos llegar a acuerdos así, mamá. Es importante que haya comunicación clara en la familia». Comunicación clara. Si hubiera sido realmente clara, le habría dicho que en menos de 12 horas me iría de esa casa para siempre, y que ellos tendrían que aprender a mantener su nivel de vida sin mi subsidio económico y mi trabajo gratuito. Pero había decidido que mi salida sería silenciosa, sin confrontaciones dramáticas, sin gritos, sin lágrimas. Simplemente me iría, como la mujer digna que había decidido volver a ser. Esa noche, después de que todos se durmieran, terminé de empacar mis últimas pertenencias y escribí 3 cartas, una para Esperanza, una para Miguel y una para Roberto. Las cartas eran cortas, educadas y no contenían reproches ni explicaciones dramáticas. Simplemente informaban que había decidido mudarme y comenzar una nueva etapa de mi vida. A las 6 de la mañana los de la mudanza llegarían. A las 7 todo estaría empacado y cargado. A las 8 yo estaría en camino hacia mi nueva vida en Cuernavaca. Ya no era la Carmen García que aceptaba ser tratada como una carga. Era la Carmen García que tomaba sus propias decisiones y vivía según sus propios términos. Y mañana ellos despertarían para descubrir que su empleada doméstica gratuita había renunciado de manera permanente. A las 5:30 de la mañana ya estaba completamente vestida y lista. Me había puesto uno de mis vestidos viejos,
No uno de los horribles que Esperanza había escogido, sino uno de los míos que había salvado secretamente de la bolsa de basura. Era un vestido azul marino sencillo pero elegante, el mismo en cuyo bolsillo había encontrado la carta que cambió mi vida. Me parecía apropiado usarlo en este día tan importante. La casa estaba en completo silencio. Esperanza y Miguel dormían profundamente en su cuarto, seguramente soñando con los 500 mensuales que pensaban extraer de mi pensión. Roberto también dormía, con sus audífonos puestos como siempre, perdido en su mundo de música y videojuegos donde las abuelas eran solo molestias que había que esconder cuando venían las visitas importantes. A las 6 en punto, tal como habían prometido, escuché el sonido suave de un camión deteniéndose frente a la casa. Miré por la ventana y vi a Sebastián Torres y sus 2 ayudantes bajando del vehículo con movimientos cuidadosos y silenciosos. Bajé a abrirles la puerta, llevando conmigo las 3 cartas que había escrito la noche anterior. «Buenos días, señora García», me susurró Sebastián. «¿Todo listo?» «Todo listo», respondí, señalando hacia las cajas que había dejado organizadas en la sala. «Es todo lo que está marcado con listones azules». Los hombres trabajaron con una eficiencia impresionante. En menos de 40 minutos, todas mis pertenencias importantes estaban cargadas en el camión. Mis fotos, mis libros, mi joyero, mi ropa personal, la máquina de coser que había pertenecido a mi madre y algunas piezas de mobiliario pequeñas que tenían valor sentimental. Mientras supervisaba la carga, no pude evitar sentir una mezcla extraña de tristeza y liberación. Esta casa había sido mi hogar durante tantos años. Aquí había criado a Esperanza, había compartido miles de comidas con Francisco, había celebrado cumpleaños y navidades felices, pero también había sido el lugar donde había perdido mi dignidad poco a poco, día tras día, hasta convertirme en una sombra de la mujer que había sido. A las 7:15, el camión estaba completamente cargado y listo para partir. Dejé las 3 cartas sobre la mesa de la cocina, cada una en su sobre correspondiente con los nombres escritos claramente, para Esperanza, para Miguel, para Roberto. La carta para Esperanza era la más larga, pero aún así era breve y directa. «Querida Esperanza, he decidido mudarme y comenzar una nueva etapa de mi vida. Encontré un lugar donde puedo vivir según mis propios términos, usando la ropa que me gusta y tomando mis propias decisiones sin necesidad de pedir permiso o justificar cada elección. Gracias por enseñarme que cuando las personas te tratan como si fueras una carga, la mejor respuesta es demostrarles que pueden vivir sin esa carga completamente. La casa queda en mis manos, como siempre ha estado. Tendrán 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Los gastos de servicios, impuestos y mantenimiento volverán a ser completamente míos, como corresponde al propietario legal. No guardo rencores, pero tampoco regresaré. Espero que aprendan a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde. Con cariño, pero sin nostalgia, mamá». La carta para Miguel era aún más simple. «Miguel, gracias por mostrarme tan claramente cómo se ve una persona cuando valora más las cosas materiales que las relaciones familiares. Ha sido una lección muy educativa, Carmen». Y la carta para Roberto decía simplemente: «Roberto, espero que cuando seas mayor entiendas que las personas mayores también fueron jóvenes una vez, también tuvieron sueños, también merecen respeto y cariño. Espero que alguien te trate mejor de lo que tú me trataste a mí, tu abuela que te ama a pesar de todo». Después de dejar las cartas, di una última vuelta por la casa. En la cocina, toqué la estufa donde había preparado miles de comidas. En la sala, acaricié el respaldo del sofá donde Francisco y yo solíamos sentarnos a ver televisión por las noches. En el jardín, me despedí silenciosamente de mis plantas de hierbabuena, que ahora tendrían que sobrevivir sin mis cuidados. A las 7:30, cerré la puerta de la casa por última vez y subí al camión junto a Sebastián. Mientras nos alejábamos por las calles de Polanco, no miré hacia atrás. No había nada atrás que valiera la pena ver. Todo lo que importaba estaba adelante. Mi nueva vida, mi nueva casa, mi libertad recuperada. El viaje a Cuernavaca tomó poco más de 1 hora. Durante el camino, Sebastián me contó historias de otras mudanzas delicadas que había manejado a lo largo de los años.
mujeres que se liberaban de matrimonios abusivos, ancianos que escapaban de familias controladoras, personas que simplemente decidían que merecían ser tratadas mejor. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de estos trabajos? Me preguntó mientras manejaba por la autopista. Ver la cara de la gente cuando finalmente toma control de su propia vida. Es como ver a alguien quitarse una máscara muy pesada. Tenía razón. Yo sentía exactamente eso, como si me hubiera quitado una máscara que me había estado asfixiando durante meses. La máscara de la anciana sumisa, de la madre agradecida por las migajas de cariño, de la empleada doméstica que trabajaba gratis y además pagaba por el privilegio. Llegamos a mi nueva casa a las 9 de la mañana. Rosa Valdés, la inquilina anterior, ya había terminado de empacar y me estaba esperando con las llaves. «La casa está impecable», me dijo con una sonrisa cálida. «Espero que sea muy feliz aquí, señora García». «Gracias, Rosa. Estoy segura de que lo seré». Los hombres de la mudanza trabajaron rápidamente para descargar mis cosas. En menos de 2 horas, todo estaba dentro de la casa. No era mucho, pero era mío. Cada libro, cada foto, cada vestido había sido elegido por mí para acompañarme en esta nueva etapa. Mientras organizaba mis pertenencias en mi nueva casa, no pude evitar sonreír al pensar en lo que estaría pasando en Polanco. Probablemente Esperanza ya habría encontrado las cartas. Probablemente ya habría llamado a mi teléfono celular varias veces, pero yo había apagado el teléfono antes de salir de la casa. No estaba lista para esa conversación todavía. Primero quería disfrutar unas horas de mi libertad en silencio. Alrededor del mediodía, después de haber desempacado lo esencial y de haber almorzado tranquilamente en mi nueva cocina, decidí que era hora de enfrentar la inevitable tormenta de llamadas telefónicas. Encendí mi celular y, como esperaba, tenía 17 llamadas perdidas de Esperanza, 5 de Miguel y, sorprendentemente, 2 de Roberto. También tenía varios mensajes de texto. Los de Esperanza progresaban de confusión a pánico a rabia. «Mamá, ¿dónde está? Encontramos su carta. Llámeme inmediatamente». «Esto es ridículo. No puede irse así como así. Regrese ahora mismo. ¿Cómo va a echarnos de la casa? Somos su familia. Miguel habló con un abogado. No puede hacer esto. Tiene obligaciones». Los mensajes de Miguel eran más directos. «Doña Carmen, esto es muy impulsivo. Hablemos como adultos. Usted no puede vivir sola a su edad. Sea razonable». Pero el mensaje que más me sorprendió era de Roberto. «Abuela, no entiendo qué pasó. ¿Por qué se fue? ¿Está enojada conmigo?». Era la primera vez en meses que Roberto parecía reconocer mi existencia como persona, no solo como parte del mobiliario de la casa. Decidí responderle a él primero. Le escribí: «Roberto, no estoy enojada contigo. Solo decidí vivir en un lugar donde me sintiera valorada y respetada. Espero que entiendas». Su respuesta llegó rápidamente. «¿Pero por qué no nos dijo nada? Mamá está muy alterada». «Porque durante meses traté de hablar con ustedes sobre cómo me sentía y nadie me escuchó. A veces las acciones hablan más claro que las palabras». Después decidí llamar a Esperanza. El teléfono sonó apenas una vez antes de que contestara. «Mamá, ¿dónde está? ¿Qué significa todo esto? No puede irse así». «Estoy bien, Esperanza. Estoy en mi nueva casa». «¿Su nueva casa? ¿Con qué dinero?». «Usted no tiene dinero para una casa. Tengo más recursos de los que imaginan. Y ahora tengo un lugar donde puedo usarlos como yo decida». Hubo un silencio largo. Podía escuchar a Miguel hablando en el fondo, pero no podía distinguir las palabras. «Mamá, esto es una locura. Usted no puede vivir sola. ¿Qué va a pasar si se enferma? ¿Qué va a pasar si necesita ayuda?». «Lo mismo que le pasa a cualquier persona independiente, Esperanza. Me haré responsable de mi propia vida». «Pero nosotros somos su familia. Se supone que las familias viven juntas. Las familias que se respetan y se valoran mutuamente viven juntas. Las familias que se tratan como empleados y empleadores es mejor que vivan separadas. Usted está exagerando. Nunca la tratamos como empleada». «Esperanza, la última conversación que tuvimos fue sobre cuánto dinero debía pagarles por el privilegio de vivir en mi propia casa y trabajar gratis cuidándola. Si eso no es tratar a alguien como empleada, no sé qué es». Otro silencio. Entonces escuché a Miguel tomando el teléfono. «Doña Carmen, necesita ser realista.
No puede echarnos de la casa. Tenemos derechos. Hemos vivido ahí durante años. Miguel, ustedes tienen derecho a buscar un lugar donde vivir que puedan pagar con sus propios ingresos. Lo que no tienen es derecho a vivir gratis en mi casa mientras me tratan como si fuera una carga. Pero las cuotas de mantenimiento, los impuestos, no podemos pagar todo eso de repente. Qué curioso que ahora se preocupen por los gastos de mantenimiento. Durante meses me pidieron que contribuyera más dinero, sin mencionar nunca que ustedes no podían cubrir los gastos básicos. Es diferente. Somos familia. Exacto, Miguel. Somos familia. Y por eso esperaba que me trataran con amor y respeto, no como un cajero automático con patas que también limpia y cocina gratis. La conversación continuó durante casi una hora, con Esperanza y Miguel alternando entre súplicas, amenazas, intentos de manipulación emocional y prometedoras de cambio. Pero yo había tomado mi decisión. No había vuelta atrás. Finalmente, cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder, Esperanza intentó la carta del chantaje emocional. Mamá, ¿qué va a pensar Roberto de todo esto? Su nieto la necesita. ¿Va a abandonar a su propia familia por un berrinche? Esperanza, durante meses, Roberto me dejó muy claro que mi presencia era incómoda para él, que prefería que me escondiera cuando venían sus amigos, que yo era solo la abuela que estorbaba en su vida social. Si ahora descubre que me necesitaba, tal vez debería haberlo demostrado cuando tuve la oportunidad de sentirme valorada. Él es solo un adolescente, no sabe lo que dice, y ustedes son adultos que deberían saberlo. Pero durante meses me trataron peor que Roberto. Cuando finalmente terminé la llamada, me sentí agotada pero también extrañamente ligera. Era liberador finalmente decir la verdad sin endulzarla, sin disculparme por sentirme herida, sin tratar de proteger los sentimientos de personas que no habían protegido los míos. Durante los siguientes días, las llamadas y mensajes continuaron, pero con menos frecuencia. Esperanza había comenzado a buscar departamentos que pudieran pagar con sus ingresos, una experiencia que aparentemente la había hecho más consciente de la realidad económica. Miguel había contactado a varios abogados, pero todos le habían confirmado que yo tenía derecho absoluto a decidir quién vivía en mi propiedad. Roberto me había mandado algunos mensajes más, principalmente preguntando si podía visitarme. Le respondí que sí, pero que tendría que venir en transporte público porque yo no iba a ir a recogerlo. Quería ver si realmente tenía interés en mantener una relación conmigo, o si solo estaba reaccionando a la crisis familiar. El miércoles por la tarde, una semana después de mi mudanza, Roberto apareció en mi puerta. Se veía más joven y vulnerable sin sus padres al lado, más como el niño que había sido antes de convertirse en el adolescente indiferente que había aprendido a ser. «Hola, abuela», me dijo cuando abrí la puerta. «Hola, Roberto. Pasa, por favor». Entramos a la sala, y él se sentó nerviosamente en el borde del sofá, mirando alrededor de la casa con curiosidad. «Es bonita su casa nueva», comentó. «Gracias. ¿Quieres algo de tomar? ¿Una agua fresca?» «Sí, por favor». Mientras preparaba horchata en la cocina, Roberto me siguió y se quedó parado en la puerta, como si no supiera qué hacer con sus manos. «Abuela, ¿por qué se fue? Realmente no entiendo». Me volteé a mirarlo directamente a los ojos. «Roberto, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que me contaste algo sobre la escuela, o tus amigos, o qué te gustaba hacer?» Él frunció el ceño pensando. «No sé, hace mucho tiempo». «¿Y cuándo fue la última vez que me pediste que me escondiera en mi cuarto porque era incómodo que estuviera presente cuando venían tus amigos?» Roberto se puso colorado. «La semana pasada». «Exacto. Durante meses me trataste como si fuera un mueble vergonzoso que había que esconder cuando llegaban las visitas importantes. ¿Cómo crees que eso me hacía sentir? No pensé... no era personal. Es que los adolescentes normalmente no andan con sus abuelas cuando están con amigos. Roberto, no te pedía que andaras conmigo, solo te pedía que no me trataras como si fuera invisible en mi propia casa». Le serví la horchata y nos sentamos en la mesa de la cocina. Por primera vez en meses, Roberto me miraba realmente a los ojos mientras hablábamos. «¿Está muy enojada conmigo?», preguntó en voz baja. «No estoy enojada contigo, Roberto. Estoy triste porque perdimos la oportunidad de conocernos mejor».
pero también entiendo que aprendiste a tratarme así viendo cómo me trataban tus padres. ¿Mis padres la trataban mal? ¿Tú qué crees? ¿Te parecía normal que tu mamá tirara mi ropa a la basura sin preguntarme? ¿Que me dijera qué ponerme como si fuera una niña? ¿Que tu papá hablara de mí como si no estuviera presente? Roberto tomó un sorbo de horchata y estuvo callado por un momento largo. No pensé que le molestara tanto, dijo finalmente. Roberto, imagínate que alguien entrara a tu cuarto y tirara tu ropa favorita a la basura porque deciden que ya no es apropiada para tu edad. Imagínate que te dijeran que ya no puedes escuchar la música que te gusta porque es muy llamativa para alguien como tú. ¿Cómo te sentirías? Me sentiría horrible, admitió. Me enojaría mucho. Exacto, pues así me sentí yo durante meses. Y cuando traté de hablar sobre mis sentimientos, nadie me escuchó. Todos decidieron que estaba exagerando, que debía estar agradecida, que era normal que me trataran así. Roberto se quedó visitándome durante 2 horas. Hablamos más en esas 2 horas de lo que habíamos hablado en los últimos 6 meses. Me contó sobre la escuela, sobre una chica que le gustaba, sobre sus planes para estudiar diseño gráfico. Yo le conté sobre mi nueva vida, sobre la libertad de despertarme sin tener que pedir permiso para usar la ropa que me gustaba. ¿Va a regresar algún día?, me preguntó cuando se estaba preparando para irse. No a vivir con ustedes, Roberto. Pero si quieres tener una relación real conmigo, donde nos tratemos con respeto mutuo, siempre serás bienvenido aquí. ¿Y mis papás? Tus papás tendrán que demostrar que han aprendido a valorar a las personas antes de que sea demasiado tarde. Hasta ahora, no han dado ninguna señal de que entiendan realmente lo que hicieron mal. Roberto asintió lentamente. Creo que entiendo, dijo. Y creo que la extraño, abuela. La extraño como era antes, cuando me platicaba cosas y se reía conmigo. Yo también te extraño, Roberto, pero esa abuela que extrañas nunca se fue. Solo estaba escondida bajo muchas capas de tristeza. Ahora que estoy feliz otra vez, tal vez puedas conocerla mejor. Cuando Roberto se fue, me quedé sentada en mi jardín nuevo, tomando té de hierbabuena que había plantado en macetas. El sol se estaba poniendo sobre las montañas que rodeaban Cuernavaca, pintando el cielo de colores rosados y dorados. Por primera vez en meses, me sentía en paz. No había nadie diciéndome qué ponerme, qué cocinar, cuándo esconderme o cuánto dinero contribuir. No había nadie tratándome como una empleada o una carga. Era solo Carmen García, una mujer de 67 años que había recuperado su dignidad y su libertad. 2 semanas después de mi mudanza, recibí una llamada inesperada. Era Leticia Morales, la muchacha que trabajaba limpiando la casa en Polanco. Señora García, espero que no le moleste que la llame. Roberto me dio su número. Claro que no me molesta, Leticia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Le llamo porque quería contarle que la familia ya se mudó. Encontraron un departamento más pequeño en la Roma Norte. ¿Y cómo están? Pues, la verdad es que ha sido difícil para ellos. Sin su ayuda con la casa y sin su contribución económica, han tenido que hacer muchos ajustes. La señora Esperanza tuvo que aprender a cocinar y no le sale muy bien. Miguel está trabajando horas extra para poder pagar el alquiler del departamento nuevo. ¿Y Roberto? Roberto me pregunta por usted seguido. Dice que la extraña. También dice que ahora entiende todo el trabajo que usted hacía en la casa, porque ahora él tiene que ayudar mucho más con los quehaceres. Me da gusto saber que están aprendiendo a ser más independientes, le dije, y lo decía en serio. Señora García, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Se arrepiente de haberse ido? La pregunta me hizo sonreír. Para nada, Leticia. Fue la mejor decisión que he tomado en años. Por primera vez en mucho tiempo, me siento como yo misma otra vez. Me da mucho gusto escuchar eso. Usted se veía muy triste los últimos meses que estuvo ahí. Después de colgar con Leticia, me puse mi vestido azul marino favorito y salí a caminar por mi nuevo barrio. Los vecinos ya comenzaban a conocerme y a saludarme. Doña Esperanza de la casa de al lado siempre me invitaba a tomar café por las tardes. Don Jorge, que tenía un pequeño vivero, me había regalado algunas plantas para mi jardín. Aquí no era la mamá de Esperanza o la abuela que estorba. Aquí era simplemente Carmen García, una mujer que había decidido vivir su vida con dignidad y alegría. Mientras caminaba por las calles empedradas de Cuernavaca,
Respirando el aire fresco de la montaña, pensé en Esperanza y Miguel adaptándose a su nueva vida sin empleada doméstica gratuita. Pensé en Roberto aprendiendo el valor del trabajo doméstico. Pensé en cómo a veces las personas necesitan perder algo valioso para darse cuenta de lo que realmente tenían. No sentía rencor hacia ellos. Solo esperaba que hubieran aprendido algo de esta experiencia. Y si no lo habían hecho, al menos yo había aprendido algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad y tu derecho a ser tratada con respeto. La vida había comenzado otra vez a los 67 años y era hermosa. 6 meses han pasado desde que dejé aquella casa en Polanco. Y hoy, mientras riego mis plantas de hierbabuena que crecen hermosas en mi jardín de Cuernavaca, puedo decir con certeza que tomé la decisión correcta. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual de paz. Despierto cuando mi cuerpo lo decide, no cuando alguien más necesita que prepare desayuno. Tomo café en mi pequeña terraza viendo las montañas. Uso el vestido que me provoca usar. A veces el azul marino que cambió mi destino. A veces uno nuevo color vino que compré la semana pasada. Roberto me visita cada 15 días. Nuestras conversaciones ahora son reales, profundas. Me cuenta sobre sus estudios, sus metas, sus preocupaciones de adolescente normal. Ya no me pide que me esconda cuando viene con amigos. De hecho, algunos de sus compañeros de la universidad me conocen y me saludan con respeto genuino. Esperanza llama ocasionalmente. Las primeras llamadas eran súplicas para que regresara. Después, reproches, luego intentos de negociación. Ahora simplemente me cuenta cómo van las cosas. Aprendió a cocinar, no tan bien como yo, admite con una risa incómoda. Miguel trabaja más horas. Viven en un departamento más pequeño, pero, curiosamente, Esperanza dice que se sienten más unidos como familia ahora que tienen que colaborar todos para mantener su hogar. Mis nuevos amigos aquí en Cuernavaca me conocieron como Carmen García, la señora independiente que cultiva las mejores hierbas del barrio y hace la horchata más deliciosa de la colonia. No saben nada sobre la mujer gris y silenciosa que fui durante esos meses difíciles. Esa versión de mí ya no existe. Algunas tardes, cuando el sol se pone detrás de las montañas y el aroma de mis plantas llena el jardín, reflexiono sobre el camino que me trajo hasta aquí. No fue el dinero lo que me liberó, fue recordar que merecía ser tratada con dignidad. A veces, la decisión más valiente que podemos tomar es simplemente alejarnos de quienes no saben valorar lo que tienen. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.